Bien, el experimento número 2 trata sobre los gráficos. Para ello lo que vamos a utilizar es un péndulo simple, que es un sistema compuesto de una masa puntual que oscila en torno a un punto mediante una cuerda. ¿Sí? Algunos conceptos importantes acá tienen que ver con el periodo, que es el tiempo que el péndulo demora en dar una oscilación completa. O sea, si parte de acá, en ir y volver. El tiempo que se demora ir de allá hasta llegar al mismo punto corresponde al periodo. Lo que van a hacer es ingresar a la página que está acá, que les va a arrojar esto, y lo que van a hacer es apretar donde dice introducción. Tienen la regla y tienen el cronómetro que lo tienen que marcar, y luego lo que van a hacer es completar la tabla en base a estos valores de longitud. Si se dan cuenta, el primer valor de longitud es 0,30. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es colocar de longitud 0,30. ¿Sí? Una vez que está ahí, si se dan cuenta, dice que tenemos que usar un ángulo de 10 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un clic acá y arrastrarlo hasta que diga 10 grados. Y luego lo van a soltar y si se dan cuenta, esto va a empezar a oscilar. Lo que yo necesito es el tiempo que se demora ir de acá hasta acá. Entonces, una vez que está en este punto, yo voy a apretar clic en Start, ¿cierto? Y luego paro cuando vuelva al mismo punto. Si se dan cuenta, el valor que marcó es 1,09 segundos. Por lo tanto, si yo voy a la tabla, yo voy a hacer la primera parte, entonces tenemos la longitud 0,3 y el periodo 1,09. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo relleno el resto de la tabla? Después dice que hay que hacer periodo al cuadrado. Eso significa que el 1,09 lo voy a elevar al cuadrado. Eso me da 1,1181. Pero este tiene tres cifras significativas. Elevar al cuadrado significa que mi resultado también tiene que tener tres cifras significativas. O sea, hasta ahí. Y como ya sabemos por reglas de aproximación, esto me va a quedar 1,19. Luego dice que hay que calcular g, que es igual a 4 pi cuadrado partido en el periodo al cuadrado por el largo. O sea, 4 por 3,14 al cuadrado partido por el periodo al cuadrado, que sabemos que vale 1,19, por el largo, que sabemos que vale 0,3. Esto no se eleva al cuadrado porque lo sacamos directamente de lo que ya está al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos 4 por 3,14 al cuadrado por 0,3 dividido en 1,19. Y eso da 9,94 aproximadamente. ¿Sí? Luego acá dice la raíz del largo. Eso significa que al 0,3 le tenemos que extraer la raíz cuadrada de 0,3. Y la raíz cuadrada de 0,3 da 0,55 aproximadamente. Y de esa forma tenemos completa la primera parte de la tabla. Y así ustedes ponen stop, ¿cierto? Empiezan a agrandar los valores de L, de acuerdo a lo que sale, ¿cierto? Colocan el ángulo de 10 grados, sueltan. Y otra vez marcan el tiempo. Y así van completando la tabla. Una vez que esté completa la tabla, lo que vamos a hacer es hacer un gráfico. Para esto generalmente se utiliza hojas milimetradas, pero como no tienen, van a usar su hoja de cuaderno normal, ¿ya? Porque lo que nos interesa es que sepan graficar. Importante de graficar. La gráfica tiene que tener una estructura. Primero tiene que tener un nombre. Si se dan cuenta, acá dice T de F de T. O sea, T mayúscula igual a F de L, perdón. ¿Eso qué significa? Que L va a ser la variable que está acá en el eje X. Por lo tanto, la vamos a marcar y le vamos a colocar la unidad de medida que utilizamos. Siempre tiene que ir así. Y esta que está acá vendría siendo T, que se mide en segundos. El nombre de este gráfico se va a llamar gráfico periodo versus longitud. ¿Sí? Y aquí viene lo importante. ¿Cómo se gradúan los ejes?
Principalmente hay que entender que para graduarlos, o sea que para acá los numeritos, uno generalmente utiliza los cuadrados del cuaderno, ¿cierto? Y uno de los primeros errores que uno comete es que como el primer valor que acá es 0,3, entonces uno le coloca 0,3 a este número. Sin embargo, después la tabla viene 0,4 y uno ¿qué hace? Coloca 0,4 acá. Eso está incorrecto, ¿ya? Si yo coloco 0,3 acá, significa que cada cuadrito va a medir 0,3. Por lo tanto, si este es 0,3, este tiene que ser 0,6, 0,9 y así sucesivamente, ¿ya? En este caso, les alcanzaría, si ustedes lo hacen de 0,1 en 0,1, entonces el primer cuadrado va a ser 0,1, el segundo va a ser 0,2, luego 0,3, 0,4, etcétera, etcétera. Lo importante entender es que los ejes se pueden graduar de forma independiente. Eso significa que si acaba de 0,1 en 0,1, aquí no necesariamente tiene que ir de 0,1 en 0,1. Podríamos hacerlo de 0,5 en 0,5 en 0,5, pero esto es elección de ustedes. Lo importante es que cuando grafiquen, la idea principal es que los puntos no les queden tan juntitos y les queden más separados, ¿ya? Así que ustedes tienen que ver, de acuerdo a los valores que le dan los periodos, cómo van a graduar acá. Eso es decisión de ustedes. Lo otro es que generalmente cuando empiezan a marcar los puntos, tenemos un punto acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá. ¿Uno qué hace? Usualmente ustedes hacen esto. Unen los puntos de esa forma. Sin embargo, así no se hace. Si llegasen a tener ese punto, ese punto, ese punto y ese punto, lo que ustedes tienen que hacer es trazar una curva que pase por la mayor cantidad de puntos. Por ejemplo, una cosa así. ¿Ya? Esta curva pasa por esos 3 puntos y ese incluso más salido y ese está fuera. Entonces yo tengo que elegir la curva que mejor representa la mayor cantidad de puntos. No necesariamente tiene que pasar por todos los puntos. ¿Sí? Bien, de esa forma tendrían el primer gráfico. El segundo gráfico dice t de f, pero acá dice raíz de l. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que van a tener los mismos valores del periodo, ¿cierto? Pero los valores que van acá ya no van a ser los de l, van a ser los de raíz de l. Entonces acá colocarían raíz de l y raíz de m. Por lo tanto acá los puntos van a variar, ¿sí? Lo único que les puedo decir es que en el primer gráfico les va a salir una curva y en el segundo gráfico les debería salir una especie de recta. Cuando yo tengo un gráfico original, que en este caso era T y L, y me dio una curva, bueno, una curva, y ahora me da una recta, al hacer un cambio en las variables, porque de L pasé a raíz de L, eso se llama rectificación. O sea, yo estoy rectificando la curva para que me dé una línea recta. ¿Sí? Bien. Eso es lo que tienen que hacer en esa parte. Luego dice la relación existente entre el periodo y la longitud para un péndulo simple y considerando oscilaciones para ángulos pequeños está dado por esa relación. Sí, voy a borrar un poco esto. Entonces, dice que T mayúscula es igual a 2pi raíz de L partido en G. Esto es lo mismo que T igual a 2pi partido por la raíz de G igual, por la raíz de L. Cuando yo rectifico una curva, generalmente las rectas están asociadas a una variable y, la pendiente, la variable x y un coeficiente de posición. Nos vamos a fijar en esto, ¿sí? En este caso la pendiente es quien acompaña a la variable x. ¿Y quién es la variable x? La variable que está en ese eje. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de la recta, la variable x es la raíz de L. Y la variable y vendría siendo el periodo. O sea, puedo decir que esto está asociado a la y y esto está asociado a la x. Por lo tanto, esto que está acá viene siendo la pendiente. ¿Sí? Entonces tenemos la pendiente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula la pendiente? Recuerden que la pendiente es I2 menos I1
partido en x2 menos x1. Pero en el caso de nosotros, de nuestra tabla, I2 vendría siendo un periodo 2, I1 un periodo 1, x2 una raíz de longitud 1, o 2, perdón, y una raíz de longitud 2. O sea, de la tabla voy a elegir dos valores del periodo y los mismos valores asociados a la raíz de L los voy a reemplazar acá y me va a dar el valor de M. ¿Ya? Entonces lo que voy a tener es M, voy a tener un 2, tengo el pi, y lo que voy a despejar es G. ¿Sí? Y una vez que despejo G, lo que voy a tener es el valor experimental de la aceleración de gravedad. ¿Sí? Y de esa forma entonces se concluye lo que sale acá. Bien chiquillos, espero que estén bien, ¿ya? Y cualquier cosa nos preguntan en la clase.